y bienvenida a este nuevo episodio, a esta nueva temporada de Lo que no te conté. Un espacio que desde sus inicios me ha permitido no solamente expresar mi perspectiva, mis ideas, mis emociones, sino realmente a contar aquellas cosas que tuve que guardar por muchos años, por miedo a ser juzgado, por miedo a ser señalado por sentirme diferente, por expresarme diferente. Y creo que ahora, a mis 32 años, es uno de los momentos más maravillosos que puedo estar viviendo. Aunque, seamos honestos, tanto tú como yo sabemos que no todo está bien, al menos no por ahora. Y que en muchos momentos hemos querido desahogarnos. Pero estamos conscientes de que a veces no sabemos con quién hacerlo, de qué manera hacerlo, porque las personas tienen la capacidad inmensa, y me incluyo, porque en algún momento también fui así, de señalar y de juzgar el dolor o las emociones de las demás personas. Muchas veces nos quedamos con muchas cosas sin decir por miedo, tal vez, a que el corazón sea más vulnerable que la razón. Y hoy entiendo que más allá de lo que yo pueda pensar está lo que yo siento. Y lo que yo siento tiene un valor invaluable, tiene una forma de ser gigantesca y es lo que me hace ser realmente Enrique Delgado. Por eso en esta nueva temporada de Lo que no te conté, a pocas semanas de lanzar mi primer libro, estoy muy emocionado, pero también hay muchísimas cosas que me carcomen por dentro. Cuando comenzamos un nuevo proyecto, cuando decidimos comenzar de nuevo y darle la apertura a una idea, a un sueño, a una meta, a un objetivo que nos hemos planteado, puede estar lleno de muchos contratiempos, de muchas indecisiones, de muchas ideas vagas, o simplemente nos basamos en que a nadie le va a gustar lo que estamos creando, que nadie va a comprarnos ese producto o ese servicio, que nadie va a creer en lo que estamos haciendo. O la pregunta del millón, la pregunta que muchos se hacen y pocos pueden responder porque realmente no lo hacen desde la razón, desde el corazón, desde la conciencia y desde el verdadero yo. Y es: ¿quién te crees tú para escribir un libro? ¿Quién te crees tú para ser una persona que pueda ofrecerme ese servicio o ofrecerme ese producto? ¿Quién eres tú para hablar de emociones? Quizás cuando tu vida está un poco desequilibrada, pero es que ¿qué vida es perfecta? Los nuevos comienzos tienen que ser capaces de llevarnos a nuevas latitudes, de llevarnos a un espacio mucho más grande del que normalmente conocemos, nuestra área, nuestra zona de confort. Desde que soy inmigrante, en el año 2017 salí de mi país y desde entonces he tenido que vivir experiencias que jamás pensé que las iba a poder vivir. ¿Por qué? Porque cuando obtengo mi licenciatura, mi título como periodista en Venezuela, sentía que ya todo estaba resuelto, sentía que ya todo estaba realmente acomodado a mi favor y que de ahí en adelante lo que vendría serían cosas maravillosas. De alguna manera, sí, en algún momento se sintió así. Pero conforme fue pasando el tiempo, las circunstancias me fueron llevando a otros espacios, a otras experiencias que a mí en lo personal me hicieron sentir muy vulnerable. Sentí muchísimo miedo, porque esos comienzos para mí no eran tan obvios. Yo venía de la casa de mis abuelos, siempre viví con mis abuelos y salir de allí y comenzar a aventurarme en una vida totalmente diferente a la que conocía, sí, hubo muchísimo miedo al principio, pero también fue una vida que hasta el sol de hoy puedo decir que me ha dado las grandes lecciones para convertirme en la persona que soy hoy. Por eso hoy me atrevo a escribir un libro, por eso hoy me atrevo a contar historias, por eso hoy me atrevo a crear contenido y a exponer mis ideas en las redes sociales. Aunque no les voy a negar, en muchos momentos me sentí como muy frustrado, me sentí como muy bajoneado por el hecho de... Yo decía, pero es que ya va, estoy creando este contenido que considero que es un contenido orgánico, genuino. Y ni siquiera mis amigos o mi propia familia me repostean, replican lo que estoy haciendo, me ayudan a crecer. Hasta que he ido aprendiendo y he ido aceptando que no tiene que ver con ellos, tiene que ver conmigo, tiene que ver con el hecho de que lo que yo estoy haciendo es para mí y por mí, para mi crecimiento.
que la persona que lo comparta, que la persona que lo repostee, que la persona que lo publique en sus redes o en cualquier espacio digital, es porque esa persona realmente le llegó y quiso compartirlo. Pero nuestro ego muchas veces nos juega en contra porque creemos que las personas tienen que hacer lo que nuestra mente creemos que es correcto. Y es allí cuando partes de dos premisas. Y la primera es que lo estás haciendo por pasión o lo estás haciendo porque quieres ganar fama y quieres ganar dinero. Pues yo creo que las dos. Antes yo siempre pensaba, y aún lo sigo pensando, solo que ahora como con mucho más conciencia, y es que quizás yo nací para ser el empleado de alguien, o que yo nací para ganar un salario mínimo, que para cobrar un 15 y un último, hasta que entendí que no. Entendí que yo soy el dueño de mi propia vida, que yo soy el dueño de mi tiempo y que yo soy capaz de construir todas esas piezas o todos esos ladrillos hacia el castillo de lo que es Enrique Delgado. Pero a medida que vamos construyendo ese castillo, vamos dejando que muchas personas coloquen una parte de esa construcción. Y en esa construcción hay personas que dejan grietas, que dejan ladrillos muy flojos, que no hacen las cosas quizás de la manera más genuina, sino que lo hacen por un interés. Y eso es lo que te va llevando a ti, con el paso del tiempo, a sentir que tu autoestima no es real, que lo que tú sientes, lo que tú eres, viene dado por la construcción de personas de tu pasado, personas de tu presente y posiblemente de personas del futuro. Porque no somos capaces de reconocer para qué somos buenos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y es por eso que hoy hago esta invitación aquí al podcast, a que encontremos la respuesta, o por lo menos demos el primer paso para nuevas oportunidades, por las nuevas intenciones, por las nuevas cosas que no hemos contado, pero que realmente tenemos para darle al mundo. Somos capaces y somos creadores de nuestro propio destino. Sonará cliché, pero es así. Mi historia es una historia bastante particular porque desde pequeño siempre tuve como muchos intereses y tuve como diversidad de gustos, ¿no? No siempre fue una sola cosa la que me atrajo. Me gustaba la pintura, me gustaba escribir, me gustaba dibujar, me gustaba enseñar, me gustaba actuar, bailar. Siempre fui como muy malo para el canto, pero hasta en eso me arriesgué. Recuerdo que hice un casting en Venezuela para la serie Somos Tú y Yo, que esa es una anécdota de mi familia que luego se las contaré, pero me atreví a hacer muchísimas cosas. Recuerdo que una vez hice un casting en Valencia para una productora y la escena era que tenía que llorar por la muerte de un hijo, y resulta que lloré tan de verdad que a las semanas me llamaron para decirme que había sido precalificado como parte del talento de esa productora que iba a hacer raíces en Valencia y que iba a construir o iba a crear piezas audiovisuales para los canales regionales. Más tarde protagonicé un musical de Vaselina. Era John Travolta, pero versión yo, porque obviamente no tengo nada del aspecto físico de John Travolta, pero mi capacidad actoral era lo que le daba al papel el realismo que se necesitaba en escena. Y me presenté en el Teatro Municipal de Valencia y allí estuvieron conmigo no solo mi familia, sino amigos, sino exparejas, sino compañeros de clase. Creo que también hubo parte de profesores de la universidad. Y creo que mi vida me ha ido llevando a reconocer que tengo un talento para la comunicación, que tengo un talento para el arte, pero me he ido apagando tanto que mis nuevos comienzos se han basado en el deseo y en las necesidades de otra persona y no realmente en las mías. Recuerdo que cuando quería trabajar en canales nacionales, en aquel entonces quería trabajar en un canal nacional en Venezuela, hice todo lo posible y hasta lo imposible por quedar y hacer mis pasantías en un canal reconocido, en un canal de televisión, porque yo quería ser grande, porque yo quería realmente construir una carrera profesional sólida. Y eso me hizo enviar infinidades de correos electrónicos al que en su momento fue mi jefe de pasantías y un periodista muy reconocido en Venezuela, Luis Olavarrieta,
Yo le mandaba infinidades de correos a Luis pidiéndole que me aceptara como pasante en su programa Detrás de las Cámaras. Y así fue como di mi primer paso a ese canal de televisión. Posteriormente quedé como asistente de producción en otro programa de entretenimiento. Allí conocí a grandes personas que hoy son no solamente colegas, sino que también son amigos. Conocí a la que hoy es una de mis mejores amigas, una persona que amo, admiro, respeto y quiero muchísimo, Daniela Rumbos. Creo que la vida te va llevando a espacios en los que puedes realmente construir una vida maravillosa, pero no somos capaces de ver todo eso porque nos encerramos en que no podemos realmente construir nuestra propia empresa, no podemos construir nuestro propio sueño, no podemos escribir ese libro, no podemos crear ese curso digital. Y así conforme fue pasando el tiempo, recuerdo que he tenido grandes triunfos en mi vida y en mi carrera. Tuve mención honorífica en mi tesis de grado. Mi tesis se basó en estudiar la sátira, el sarcasmo, el sofisma de una serie presidencial en dibujos animados. Tuve la oportunidad de hablar con los creadores de la serie, entender de fondo cuál era el mensaje que querían transmitir. Y todo eso me fue llevando a unirme con personas tan maravillosas. Luego trabajé como productor de radio para una de las periodistas más reconocidas y más importantes también de Venezuela, a la que le envío un caluroso abrazo si en algún momento escucha este podcast, a Mari Carmen Sobrino. Fui productor de su programa de radio en Caracas. Posterior a ello, ya estando dentro de los medios, formé parte del equipo de prensa y de producción de una plataforma digital que hacía periodismo y a la vez hacía entretenimiento, que era Carajota Digital. Ahí estuve como los últimos 3 meses de vida que tuve en Venezuela, por así decirlo, porque en el año 2017 salgo de mi país con una frase muy cliché para los venezolanos, pero creo que es muy real, con una maleta llena de sueños y con 1000 cuentas pendientes hacia mi país, hacia lo que soy, hacia mi profesión, hacia mi familia. Me faltaron más abrazos, me faltaron más conversaciones, me faltaron más momentos. Y eso tuvo una repercusión después. Tuvo una repercusión en una historia de vida que me ha empujado a tomar tanto buenas decisiones como malas decisiones, pero al final del camino me han llevado a ir forjando la vida que tengo hoy. Pero cuando miro hacia atrás y hago un flashback de mi vida y de lo que he sido, reconozco que he sido muy afortunado, que tengo una familia maravillosa. Hoy por hoy soy tío de un niño precioso, se llama Mateo. Ya viene otro sobrino o sobrina en camino. Eso también me hace muchísima ilusión. Siempre quise ser tío, siempre quise sentir esa gana de proteger, de cuidar, de consentir, de mimar, de compartir, ¿no? Las cosas que de alguna u otra manera me hubiese gustado recibir de parte de mis tíos. Y quiero ser lo mejor para ellos. Quiero ser parte importante de sus vidas y eso tiene que, para hacerlo, creo que el momento es ahora. De crear esa autoconfianza, de crear ese autovalor, de crear esas ganas de realmente luchar por tus sueños y no decirle a alguien no lo puedes lograr, porque sí lo podemos lograr. Solo que es una cuestión de autodeterminación. Y aquí es donde entran personas muy importantes en mi vida, mis abuelos, mi abuelo Enrique, mi abuela Gloria, mi mamá, mis hermanos, mi tía Glorimar, personas a las que admiro, respeto. Cada uno ha tenido un papel muy importante en mi vida. Pero así como mentores, como profesores, como colegas, como amigos, como parejas, personas que quizás hoy no tienen ninguna relación conmigo, pero me han dejado grandes enseñanzas, solamente que en este momento de mi vida es donde estoy comenzando a unir todas esas piezas para contar mi verdadera historia, para contar realmente quién soy, para entenderme por esos nuevos comienzos que están por venir, por todos esos nuevos comienzos que en algún momento tuve, pero que no fui capaz de darle el valor y darle la fuerza que necesitaban para hacer o para trascender en mi vida. Por eso creo que cuando todos comenzamos a sentir esa gran necesidad, una necesidad muy profunda de sentir, de irnos hacia adentro, de recogernos un poco, de cerrarle la puerta a la cara, cerrar la puerta en la cara a todas esas emociones y sensaciones que sentimos por miedo a ser juzgados, es cuando realmente perdemos nuestra esencia y nuestra valía. En esta
nueva etapa de mi vida, lo que estoy construyendo y lo que estoy haciendo es primero reconocerme como hombre, como persona, como profesional, como humano, para luego poder reconocerme en otras áreas de mi vida, en lo profesional, en lo personal, en lo amoroso, en lo amistoso, en lo comercial. Hay muchas cosas todavía que estoy haciendo a nivel de introspección, debajo de las sábanas, debajo de mi journal, ¿no? Allí escribiendo. Creo que ha sido una de las terapias más gratificadoras para mí el poder escribir. No voy a negar que desde hace semana me siento muy agotado y mira que me he esforzado demasiado en seguir de pie, de reír aun cuando no deseo, aun cuando mi cuerpo, mi mente y mi alma piden un receso sin interrupciones. Y escribir y crear el libro que estoy escribiendo, que lleva este mismo nombre, Lo que no te conté, es una de las cosas que me ha mantenido erguido y me han dicho: tú lo vas a lograr, Enrique, y vas a ser una persona grandiosa. Ya lo eres. Ya eres una persona grandiosa, pero cambiar ese lenguaje hacia uno mismo, cambiar ese lenguaje realmente hacia lo que eres, es creo que la parte más difícil de todo, porque venimos haciéndonos daños hacia nosotros mismos. Venimos diciéndonos cosas que no deberíamos por el simple hecho de que no podemos amar más a otra persona que a nosotros. Y es allí donde comienza el verdadero trabajo de introspección, de valor, de confianza, autoestima, de amor propio sobre todo, para luego poder decirle te amo, te quiero, o cualquier palabra de conexión emocional hacia otra persona. Creo que lo sublime de la vida viene en esa calidad que tienes tú como persona, pero cuando entiendes que realmente tú estás fracturado, cuando realmente entiendes que tienes traumas, cuando realmente entiendes que tienes demonios y miedos contra los que luchar, y que sí, ninguna relación va a ser perfecta, pero el amor no es posesión, el amor no es celos, el amor no es inseguridad, el amor es más allá. Y eso aplica no solo para las relaciones de pareja, sino para todas las relaciones. Y creo que este podcast va a ser un inicio para poder conversar de todas esas incomodidades que tengo en mi vida y que posiblemente tú puedas tener, para darnos una mente más tranquila, para darnos más autoconfianza y más amor. Por eso te invito a que te quedes en esta aventura, en esta travesía que voy a comenzar a partir de hoy, de que formes parte de algo más grande que nuestro propio entendimiento, y es la conciencia del ser nosotros mismos, la conciencia de amarnos a nosotros mismos y la conciencia sobre todo de construir la vida que realmente queremos, aunque haya 1000 obstáculos en el camino. Gracias por llegar hasta este punto. Gracias por escucharme un poco, gracias por regalarme parte de tu tiempo. Aquí te di un abriboca, un poco de lo que soy, de quién soy, de lo que estoy haciendo, pero ahora es que viene un camino más grande. Esto es solo el comienzo. Así que hoy brindo por los nuevos comienzos. Gracias por escuchar el primer episodio de la temporada 3 de Lo que no te conté. Ponte cómodo, ponte cómoda. Yo invito a que vivamos una experiencia gratificante con aquellas cosas que no somos capaces de decir por miedo a ser juzgados. Nos vemos en un próximo episodio y realmente gracias. Gracias por haber estado acá. Que tengas una hermosa semana. Dios te bendiga.